queremos decir cuando decimos vamos por más? Si alguien te dice vamos por más, ¿en qué contexto se usa y qué es lo que queremos significar con ese dicho? Agregar. Dijiste avanzar. Bien, agregar. ¿Cómo? No detenerse. Bien, bien, vamos por más. Entonces conseguimos esto, pero queremos avanzar, no nos queremos detener, queremos agregar algo más. Bien, parte de esto está en el texto que vamos a trabajar hoy. La segunda cosa que me parece bueno mantener en tensión, vamos por más, es lo siguiente. Este martes, en 2 días, se cumplen 3 años del asesinato de Fernando Báez. Esto, luego de que ganamos el Mundial el año pasado, es la noticia que está todos los días en los medios. Y no sé, ustedes, a mí, además de llenarme de tristeza, me llena de horror, porque lo que escucho es para horrorizarse, es para pensar qué clase de hijos estamos criando, qué clase de padres somos, qué clase de deportistas somos, qué clase de amigos somos, cómo son nuestras diversiones como sociedad argentina. Es algo tremendo lo que ha pasado y lo que en estos días, 3 años después, se está juzgando. Y quisiera que al leer el texto que vamos a leer de Isaías mantengamos estas dos cosas en tensión. La sociedad argentina que somos o lo que emerge en nuestra sociedad argentina en algunos lugares, tal vez no toda la sociedad argentina sea así. Y por otro lado, vamos por más. Así que las invito a leer Isaías 49. Vamos a leer 7 versículos de Isaías 49. Antes de leerlo, les cuento que Isaías vivió como 2700 años antes que nosotros. O sea, está lejos. Este texto es una historia que tiene que ver con cosas bien lejanas a nosotros. En Palestina, obviamente, y en la nación de Israel. Y le tocó ser un predicador, un profeta, un vocero de Dios a el país de Palestina, Judá e Israel, 2 provincias de un país llamado Palestina, no Israel. Y él le habló al rey en nombre de Dios. O sea, le tocó predicarle, darle voz de Dios al rey, ¿sí? Y en algún momento de su vida le predicó a estas 2 provincias, a la de Judá y a la de Israel, y en otra se dedicó exclusivamente a una de ellas por mandato del Señor, ¿sí? Le tocó un tiempo geopolítico complicado porque ese país, Palestina, tenía una amenaza al norte que era Siria y una amenaza al sur que era Egipto. Entonces era un país siempre próximo a ser conquistado, siempre en alerta de se viene el enemigo. Y se imaginan, dar voz de Dios a un rey para que tome buenas decisiones en ese contexto no debe haber sido nada fácil. O sea, una persona realmente con un contacto profundo con Dios para poder ayudar al país de Palestina a sobrevivir esta situación geopolítica. En esta parte del libro de Isaías, luego de un montón de juicios que le tocaron profetizar a Isaías de parte de Dios y contarle al rey y a la nación de parte de Dios cuántas cosas Dios no veía bien de la nación, eso es un juicio. En esta parte está lo que se llama el libro de la consolación y la esperanza, el libro de la restauración. O sea, estas son las buenas noticias de este Isaías que luego de un montón de capítulos, casi 40 de juicio, aparecen ahora un bloque de capítulos donde hay noticias de esperanza para el pueblo, ¿no? Y lo que vamos a leer nosotros y trabajar hoy tiene que ver con esas noticias de esperanza. Dentro de este paquete de noticias de esperanza va a aparecer una figura que es descollante, que es la figura del
siervo del Señor, o sea, alguien a quien el Señor usa para que haga sus planes. Esto que decíamos antes que fue Isaías, un siervo del Señor, un servidor del Señor encargado de predicar, de anunciar mensajes de parte de Dios. Así que en este gran bloque hay 4 que se llaman 4 cánticos del siervo del Señor, o sea, 4 canciones, 4 poemas que nos hablan de algunas características del siervo del Señor, ¿sí? Y la que vamos a trabajar hoy es uno de estos poemas que habla de ciertas características que va a tener este siervo del Señor. Así que este es como el contexto de lo que vamos a leer ahora. Isaías 49. Escúchenme, costas lejanas. Oigan esto, naciones distantes. El Señor me llamó antes que yo naciera. En el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada y me escondió en la sombra de su mano. Me convirtió en una flecha pulida y me escondió en su aljaba, ese lugar donde se escondían las flechas para que el arquero tire. Me dijo: Israel, tú eres mi siervo, en ti seré glorificado. Y respondí: en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno. Pero mi justicia está en manos del Señor, mi recompensa está con mi Dios. Y ahora, dice el Señor, que desde el seno materno me formó para que yo fuera su siervo, para hacer que Jacob se vuelva a él, que Israel se reúna a su alrededor, porque a los ojos del Señor soy digno de honra, y mi Dios ha sido mi fortaleza. Esto dice el Señor: no es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Así dice el Señor, el Redentor y Santo de Israel, el despreciado y aborrecido por las naciones, al siervo de los gobernadores. Los reyes te verán y se pondrán de pie. Los príncipes te verán y se inclinarán por causa del Señor, el Santo de Israel, que es fiel y que te ha escogido. Un poco para ordenar este poema, estas 2 estrofas de un poema, hay 2 voces, o son 2 los que hablan, para entender. Hay como un diálogo. El primero que habla es Israel, es el pueblo de Dios. Y este mensaje, versículo 1, empieza diciendo: escúchenme, costas lejanas, oigan esto, naciones distantes. Quiere decir que este es un mensaje no solo para que escuche Israel, sino para que se escuche lejos. Un mensaje que trasciende a Israel, un mensaje que llega a otras orillas, un mensaje que cruza mares. Entonces, como que ya quien está presentando este mensaje le está dando la importancia, ¿sí? Y va a haber una confesión. El Señor me llamó antes de que yo naciera, en el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Este siervo del Señor, que es Israel, dice el texto, fue llamado a la vida por Dios mismo. Esto significa todo antes de que yo naciera. ¿Quién me llamó a la vida antes de que yo naciera? El Señor quiso que yo naciera. El Señor es el que pronunció mi nombre antes de que yo naciera, ¿sí? El Señor es el que me dio la existencia. Esto es poesía, entonces por eso se dice de esta manera: el Señor me llamó antes que yo naciera. De manera de decir, me dio entidad, me dio existencia, me constituyó antes de que yo fuera una persona como pueblo, ¿sí?
Esto lo hizo el Señor. La otra cosa que hizo el Señor, versículo 2, me proveyó de ciertas cosas que yo ni sabía, dice Israel. El Señor hizo de mi boca una espada afilada. O sea, alguien que hable cosas picantes, diríamos los portugueses. Cosas que hacen pensar, que son profundas. Claro que sí, claro que sí. El Señor hizo de mi boca una espada afilada y me escondió en la sombra de su mano. ¿Sí? Así que el Señor me dio capacidad para hablar y para transmitir cosas de Dios mismo. Y además me cuidó, claro que sí, eso significa la poesía. Esto de guardar, esconder en una sombra de su mano es cuidar. A ver, entonces lo que ya ha dicho en este poema Israel, lo que el Señor hizo es, le dio la existencia. Le dio la existencia. Le dio palabras para hablar, le dio un mensaje para compartir y además lo cuidó. Como si eso fuera poco, versículo 3, y me dijo, le habló. O sea, tomó contacto a través de la palabra con Israel. ¿Sí? Y me dijo, Israel, tú eres mi siervo. Qué palabra de afirmación. Yo te llamé a la existencia, yo te di mensaje, yo te cuidé para que seas mi siervo. O sea que además de todo esto que dijo Dios, le da como un destino a Israel, un propósito de vida. Vos estás en la tierra para servirme, para servir al Dios que te ha llamado, que te ha dado palabra y que te ha cuidado. Israel, tú eres mi siervo, en ti seré glorificado. Otras versiones dicen, mostraré mi gloria a través de ti. O sea, fíjense todo lo que le está diciendo. Lo voy repitiendo de nuevo. Israel llamado a la existencia, Israel a quien Dios le dio palabra, Israel a quien Dios la cuidó, Israel a quien Dios le dio un propósito, que seas mi servidor. ¿Para qué? Para mostrar al Dios que te llamó a la existencia, que te dio palabra, que te cuidó, que es tu Señor y que vos estás para servirlo a Él, y además para mostrar, para que sepan, los demás sepan quién son. Cuánto que Dios ha hecho por este siervo suyo que es Israel. Y parece ser, en el versículo 4, que Israel muestra bueno, pero en vano he trabajado, no sé si me salen bien las cosas, no sé si lo que hice estuvo bien. A veces me parece que no, dice Israel. Me parece que en vano he trabajado, que he gastado mis fuerzas sin provecho alguno. A Israel le surgen estas dudas. Todo esto que hizo el Señor por mí, y yo habré hecho bien las cosas. Yo habré construido algo bien, me habrá salido algo bien. Tantas expectativas que Dios tiene para conmigo, tanto que hizo. Y es un sentimiento que le surge a Israel frente al llamado y el cuidado y la determinación que el Señor ha puesto con lo que Israel es como siervo. Pero al final de esa duda que tiene Israel dice, pero mi justicia está puesta en manos del Señor. O sea, pero bueno, Dios sabe que yo intenté lo mejor. El Señor justo se dará cuenta que probé, que me jugué, que hice lo que pude. Mi recompensa está con mi Dios, o viene de mi Dios. Si el Señor es quien me dará al final esta certeza de que he hecho bien y que si algo salió mal, bueno, Él lo entenderá. Primera estrofa, estos primeros 4 versículos, es lo que ha hablado Israel de sí misma como siervo. Segunda estrofa, y ahora dice el Señor, va a hablar el Señor. Habló Israel, ahora va a hablar el Señor. Y otra vez en el versículo 5 se va a repetir lo que se dijo antes. El Señor que desde el seno materno me llamó y me formó.
otra vez esta poesía hablando de que Dios constituyó a Israel, que Dios le dio existencia a Israel, que Dios llamó a la vida a Israel. Para que yo sea su siervo, a través del llamado, con un propósito. Para hacer que Jacob es todo el pueblo que vive en Palestina, para hacer que Jacob, todo el pueblo de Israel, se vuelva al Señor. Que Israel se reúna alrededor del Señor. Una imagen poética otra vez de comunión, cercanía, vida que se hace cotidiana de relación con Dios, ¿no? Porque a los ojos del Señor yo soy digno de honra. Israel es digno de honra por la confianza que ha puesto Dios en él, y Dios ha sido la fortaleza de Israel. Miren cuántas cosas que el texto destaca de lo que Dios ha hecho con su siervo Israel. Y estos últimos renglones, fíjense, la dignidad y la fortaleza de Israel provienen también del Señor. ¿Cuánto? Israel llamado a la vida por el Señor. Israel a quien Dios le proveyó palabra para que hable su mensaje. Israel a quien Dios cuidó. Israel a quien Dios llamó siervo suyo. Israel a quien Dios llamó siervo suyo para que muestre la gloria de Dios. Israel que es digno y fuerte por Dios. ¿Cuánto? ¿Cuánto de Israel y cuánto de Dios en ese Israel? Y ahora Dios le va a decir esto a su siervo Israel. Esto es palabra del Señor para Israel. Escuchen, no es gran cosa que seas mi siervo. Pero hemos estado diciendo nosotros que era bastante, ¿o no? Pero miren lo que le va a decir Dios. No es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que le hagas bien, salve y hagas que Israel viva cerca del Señor. Eso tampoco es gran cosa. A nosotros nos pareció gran cosa todo lo que había hecho Dios antes, y a mí me sigue pareciendo. Pero Dios va por más. Dios es el que va por más. No es gran cosa esto que has hecho. Te falta. Hay más. Así que no es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones. Esto tiene más que ver que con vos, Israel, esa tierra de Palestina chiquitita. Ese país perdido y amenazado por dos reinos, uno del norte y otro del sur. Ese país débil. Mi palabra, mi mensaje va mucho más allá. Es el Dios que va por más. Es el Dios que va por más. Esto no es solo para ustedes, país de Palestina. Te pongo como luz de las naciones, a fin, escuchen, de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. ¡Wow! O sea que a Dios le parece poco haber llamado a la vida a Israel, haberle dado palabras para que sea su mensajero, haberla cuidado, haberla llamado para ser su siervo, haberle dado como siervo el propósito de que muestre su gloria, haberle dado dignidad y haberle dado fortaleza. Hasta todo eso le pareció poco, porque esto no es solo para Israel, esto es para todo el mundo. Es el Dios que va por más. Es el Dios que va por más. Y ese Dios que va por más termina en el versículo 7 de esta manera. Así dice el Señor, el Redentor, el Santo de Israel. Dos títulos tremendos. El que redime, el que compra a Israel para que sea suya.
Eso significa la palabra redimir, ¿sí? Comprar con precio, ¿sí? Para poseer. El Dios que te compró, el Dios que te hizo. Otra imagen poética también y salvífica, ¿no? El Dios que es redentor tuyo, el Santo de Israel. El Santo de Israel, es decir, ay, ay, ay. El Dios Santo. El Dios que quiere y ama lo bueno, lo justo. El Dios que quiere relaciones de amor. Ese Dios te dice a vos que hoy, Israel, estás despreciado y aborrecido por las naciones. A vos, Israel, a quienes los gobernantes te tienen como un siervo. Eso era Israel. Pertenecía a un reino y a algún rey foráneo en algún tiempo y después a otro y era conquistado por uno y por otro. Esos que te tratan como siervo. Yo digo lo siguiente, dice el Señor. Los reyes, esos que te han conquistado, y los súbditos de esos que te han conquistado, te verán, se pondrán de pie. Los príncipes te verán, y en vez de hacerte burla, se van a inclinar ante vos, Israel. ¿Pero por qué? Por causa del Señor. No porque vos te lo merezcas, seas grande, por causa del Señor. El Señor que es el Santo de Israel, que es, ¿qué palabra? Fiel. Que es fiel y que te ha escogido. ¡Wow! Si a mí se me pone piel de gallina hablando de esto, me imagino al Isaías que tuvo que hablar de esto. ¡Mamma mía! Tiene que haber temblado un buen rato, me parece. ¡Qué palabra! ¡Qué potencia! ¡Qué capacidad para pensar un pueblo, pensar la historia! Cuánto que Dios ha hecho por Israel, por su siervo, y cómo es este Dios que va por más, y siempre va por más. Y no se quedó con todo eso bueno que hizo Israel y que nosotros nos asombramos del texto de lo que dice la primera estrofa. Va por más. Hay más. Y cuando pienso en este poema, se me vienen las palabras de Pablo en 1 Corintios, quien, escribiéndole a una iglesia grande, pujante y a través también muy controversial como la de Corinto, al final de un capítulo en donde desarrolla el tema de la resurrección y cómo la resurrección de Jesús debe animar a los creyentes, porque la resurrección es este Dios que va por más. También la resurrección es este Dios que va por más, que no se queda con la vida esta, sino que hay más después de esta vida. Es un Dios que va por más también en la resurrección. Y a mí me parece que hay un puente entre 1 Corintios 15 y este desarrollo de Pablo, porque el último versículo de ese desarrollo, ¿saben cómo termina? Después de haber explicado por qué tenemos que estar firmes en la resurrección y sentirnos acompañados por Dios y sentirnos también nosotros siervos de Dios a partir de la resurrección, termina así. Mas ustedes, hermanos míos, sigan adelante, sabiendo que el trabajo que hacen por el Señor no es en vano, tal cual anuncié, como bien lo recuerda tu memoria. El trabajo que hacen para el Señor no es en vano. ¿Y se acuerdan que Israel pensó eso? Que el trabajo había sido en vano, que no había sido fructífero. Y son las cosas que parece que al pueblo de Dios y a los siervos de Dios y a las siervas de Dios lo atraviesan en algún momento de la vida. Que lo que hacemos como siervos de Dios, anda a saber. En una de esas es infructuoso, en una de esas no tiene fruto, en una de esas es vano. ¿Sabe qué significa vano? Hueco, vacío, sin consistencia. En una de esas
lo que hacen las siervas y los siervos del Señor es inconsistencia, es un hueco. Y a mí me parece que estos dos pasajes, este de Isaías y el de Pablo en 1 Corintios, dialogan saludablemente con ideas del Dios que va más allá en los dos textos, y el Dios que va por más, del sentimiento de las siervas y los siervos que a veces dicen, no sé, de la afirmación de Dios para las siervas y los siervos, sí, yo estoy con usted, yo soy fiel. ¿Qué palabra? Yo soy fiel. Yo los cuido. Yo los llamo a la vida. Yo los dignifico. Yo los fortalezco. Yo, el Señor, el Redentor, los he llamado como siervos y siervas. Me pregunto qué tienen estos textos para decirnos hoy aquí, ahora nosotros, comunidad de fe en Alta Córdoba. Ninguna cebolla que pelaron y cortaron los martes a la tarde con otros hermanos y hermanas para que sirva de vianda a las personas que se acercan acá fue en vano. Lo dice el Señor. Ni una cebolla, ni una. Ni que hablar de todo lo que hicieron ustedes. Y muchos colaboradores y colaboradoras que se acercan acá. Ni una cebolla. Nada, sin embargo. Porque detrás de esa merienda, detrás de esa cena, está el Señor que es fiel. Ninguna prenda, por pequeña que haya sido, que un miércoles se haya entregado en esta iglesia, a alguien que entró por esa puerta, es en vano. Ni una media, ni una. Porque detrás de esa prenda está el Santo de Israel, está el Redentor, está el que busca la salvación de las personas. Por lo tanto, ningún segundo dedicado por ustedes al ropero de esta comunidad de fe ha sido en vano. Porque Dios es fiel. Ningún encuentro de señora que hayas coordinado y al que ustedes hayan asistido, donde han tomado ricos té, donde han comido ricos sándwiches, que los varones hemos visto con agrado. Nada de eso ha sido en vano. Nada de eso es en vano. Porque detrás de ese encuentro de comunión y de fortalecimiento está el Dios que nos da dignidad y fortaleza. Ese que también nos mira. Ese Dios que nos mira, es cierto. Y ese Dios que nos da convicción de siervas y siervos cuando parece que no pasa nada. O sea, yo creo que es legítimo el pensamiento, pero esta ciudad tiene 1 millón de habitantes. ¿A cuánto habremos llegado nosotros? Con nuestro ropero, con nuestras viandas, con nuestros cultos, con nuestros encuentros. No es en vano. No importa que pensemos estas cosas que a veces nos desalientan. El asunto es pensar en el que está detrás y el que nos llama como siervas y siervos, porque Él es fiel.
porque Él es el Santo de Israel, porque Él es el que redime, porque Él es el que salva. Y aquí también traigo a colación esta tremenda situación que estamos viviendo con el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa. Porque Dios quiere llegar ahí. Dios quiere llegar a esas familias. Dios quiere llegar a esos clubes. Dios quiere llegar ahí donde se forma nuestra juventud argentina. Dios quiere llegar a esos matrimonios. Dios quiere llegar a esos abuelos. Porque Dios va por más. El Dios que tenemos es un Dios que va por más. Y que bien que valora y nos afirma en todo lo que hemos hecho el año pasado como comunidad de fe. No lo duden. Nos valora y nos afirma. Y nos sigue llamando a ser siervas y siervos suyos. Pero quiere ir por más. Porque la situación que nos rodea da muestras de que hace falta más Dios en otros lugares. Porque las pesadillas y el horror de la vida en Argentina sigue estando presente en otros lugares. El horror de la vida, el horror de una adolescente de 18 años a quien le rompieron el cráneo a patadas. ¿Qué nos pasa como sociedad? ¿Qué nos pasa como padres? ¿Qué nos pasa como amigos? El Dios que hoy nuevamente nos está afirmando, desafiando y llamando es el Dios que va por más. Es el Dios que es fiel. Lo digo de nuevo, porque quiero que nos quedemos con esta idea. El Dios que es fiel. Detrás de los esfuerzos que a vos te pueden parecer sin fruto, vanos, huecos, sin propósito, hay un Dios que es fiel. Y que tu disposición y mi disposición a servir a ese Dios es algo que debemos seguir conservando y aún extendiendo a otras personas. Algo que enseñan estos dos pasajes también es que hay dolores que tenemos que sobrellevar en la misión. La misión no es algo que se hace de taquito y en plena alegría y gozo siempre. No, hay dolores también en la misión. Dolores nuestros, dolores de los demás, que nos llegan y que casi se nos hacen nuestros, en buena hora. Tenemos a Dios que nos sostiene, que nos da fortaleza cuando esos dolores también nos caen encima. Habrá turbulencias en nuestros servicios, no nos llevaremos en algún momento bien con alguien, habrá incomprensiones. Eso es parte de la misión también. Eso es parte de la misión. Y Dios está allí también en esos momentos. Él sigue siendo Dios fiel. Él sigue siendo Dios de salvación. Él sigue siendo Dios de redención en esos momentos. Principio de año. Este es un mensaje para nuestro principio de año, comunidad de Tacorda. Servidoras, servidores del Señor. Vamos juntos con el Dios que va por más. Amén.